¿Qué tal? Muy bienvenidos, muchas gracias, buenas tardes. ¿Qué entrada tan más atropellada acabo de hacer? Muy buenas tardes. Después de 2 meses de no estar por acá, pues uno se atropella. Buenas tardes, bienvenidos una vez más a un programa de En el Nombre del Padre. La última vez fue hace 2 meses, estábamos platicando ahorita el Padre y yo. Hace 2 meses que no estábamos en cabina, pues un pequeño alud de cosas pendientes que llegaron y berrinches también, pues, ¿por qué no? Cosas que se atravesaron ahí en el camino y que evitaron que pudiéramos estar aquí con ustedes, pero ya estamos aquí otra vez. Padre, buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Espero que se encuentre bien donde quiera que nos sintonicen. Esperemos que podamos recuperar, ¿verdad?, un poquito la presencia a través de la radio o de la plataforma, o las diferentes plataformas que ya ni sé ni cuántas son, ¿va? Pero esas plataformas. Pues no sé cuántas nos tengan todavía, tengo que revisar. Pero estamos en Radio Salesiana por medio del canal de Facebook. Y aprovecho para desearle al maestro Alejandro Cuevas que nos eche la mano en controles. Gracias, Cuevas. Estamos en YouTube, hacemos una retransmisión como a las 2 horas más o menos. Y de ahí nos subimos a Spotify, a Google Podcast y no sé qué otras cosas más. Pues bueno. Padre. Hola. El domingo 2 de julio votamos. Sí, o sea, pues es una fecha, se dice que es, o será, ¿verdad?, una fecha muy particular, icónica dentro de los procesos electorales porque es abundante, ¿no?, el proceso de elección que se va a realizar, diferentes cargos, es decir, desde presidencia, gobernaturas, alcaldías, determinación de diputaciones, senados, etcétera, etcétera. O sea, es muy, muy amplia, pues, la votación, y es compleja porque al final sí tendremos que estar muy atentos, ¿no?, a lo que vamos a realizar, pues, recordando que es un acto, pues, un derecho que tenemos, y que a partir de ese derecho también consideramos importante que seamos reconocidos por ser ciudadanos, con esas características que le implica la ciudadanía, pues que podamos sí manifestarnos, ¿no?, en un sufragio electoral, ¿no? Entonces es importante eso. Yo creo que la conciencia creo que se tiene. Quizá la problemática es toda esta amalgama de confusión a veces que se puede dar entre expresiones partidistas, de personas, de la ciudadanía como tal, y creo que es importante conocer, ¿no? Conocer, ubicar las propuestas y con libertad, sin ninguna sin ninguna subyugación, decir mi voto es libre, mi voto es secreto, mi voto es porque lo quiero hacer de esta manera, ¿no? Entonces es importante la conciencia y responsabilidad social que debemos asumir, ¿eh? O sea, no es tampoco el hecho de decir, pues sí, es una moda, vamos a votar, ¿no? Es conciencia y responsabilidad ciudadana y social, pues. Entonces, tomémoslo de esa manera, porque sí, mucha gente podría decir, pues yo lo voy a hacer porque me dicen, o porque me obligan, o porque me conviene, pero tendremos que ir a la responsabilidad y al compromiso que se asume después de estas elecciones, porque ahí viene lo problemático. Quien gane, quien resulte en esta decisión del pueblo para beneficio del pueblo, pues ahora tiene que también saber congregar, comulgar y aceptar, ¿verdad? También tenemos que aceptar cómo queden esos comicios, ¿no? Los resultados. Ajá. La bronca es, yo creo en mucho esta apatía que a veces
Y además se las adjudicamos mucho a los chavos, o sea, decimos que los jóvenes ¿Pero quién se las no adjudica? votan. En medios de comunicación se dice que de los 40 para abajo, 18 años, ahí está el grueso de la población que no vota o que no participa tanto. A partir del 41 a los X es donde se da una más copiosa participación de votaciones. Ujú. Y se espera o se pide el 70% más o menos, se aspira a que lleguemos al 70% de 110 millones de mexicanos que tenemos derecho a votar. Ujú. Llegar al 70 son como 71 millones de mexicanos. Que van que tienen, que tienen derecho podrían ir a votar. a votar. Ajá, sí, claro. Ajá. No es ir muy abajito, o sea, no creo que sí nos falta conciencia de participación. Pues más bien nosotros lo que hacemos, y yo lo he escuchado, es minimizamos a ese grupo o a ese sector de la sociedad. O sea, yo he visto políticos añejos que dicen, ¿y usted qué va a saber que tiene 25 años de edad cuando ese es un discurso o una argumentación política? Es ningunear a este tipo de sector. Y a mí me parece que pareciera que también hay ese tipo de tendencia y los algunos comunicólogos No me extrapolados, exagerados. Digo, yo lamento mucho a veces esa actitud de este tipo de gente que piensa que sabe todo cuando realmente no lo sabe y cuando realmente es una postura personal que a su conveniencia critica, ¿no? Digo, yo lamento mucho lo de Héctor Aguilar Camín, o sea, dices, ¿qué onda con este amigo, no? Lamento mucho lo de Ciro Gómez Leiva cuando dice, la necedad, puedes decir, es que están muy jóvenes, no saben, no entienden, ¿qué experiencia van a tener? Digo, ¿cómo se atreven a decir esas cosas, pues? ¿No? Joaquín López Dóriga, no se diga, todo este tipo de personajes que claro, yo no digo que no tengan experiencia, que no tengan cierta sabiduría y conocimiento, pero no puedes tú disminuir, reducir, un poquito, incluso hasta criticar ese pensamiento. Bueno, eso ya es más duro, ¿no? Pero sí, o sea, menospreciar el pensamiento de gente que viene con una dinámica pues juvenil y fuerte, ¿no? Y que a veces no piensan igual que ellos, ¿no? Y eso en vez de ayudar sí, a participar, claro. dicen, pues se van a la pues fregada. es lo que dices, cuando hacen el famoso sondeo, votación en las universidades. Ah, ok, ya. ¿Y qué dice? No, ¿eso qué? ¿Eso qué? O sea, dices, son universitarios, enséñales, coméntales, diles, pero dales el... Pero sí hay un desencanto, pero yo creo que no es un desencanto propio solo de los jóvenes. Ajá. Es un desencanto, yo creo que, pues, una buena cantidad de población. Pues, sí, o sea, pero la bronca es que el desencanto también se procura a través de este tipo de actitudes, de comentarios, de un poquito, si la palabra es menospreciar, pues se da, ¿no? Incluso a niveles populares igual, o sea, ¿cuándo has visto que un líder indígena o no sé, hasta los mismos líderes de la central de abastos vayan a un programa de estos y expresen lo que tengan que expresar? Uh-huh. Que además fue una corriente que intentaron usar en estas elecciones, o sea, el ser indígena. No, sí, pero digo... El indigenismo como una bandera, ¿no? Pero realmente, ¿cuándo se presentó alguien con esa... con esas características, pero bueno. Y con esa como identidad, ¿no? Porque digo, nosotros ubicamos que hay situaciones de gente que tiene toda esta, ¿cómo se puede decir? Pues esta lucha, ¿no? Pues de ser reconocidos, de entenderse en este proceso. Y cuántas veces realmente a estos grupos se les dio una palabra, ¿no? Al final, digo, sí, el cuarto poder, como la comunicación lo llama, o se llama a sí misma también, bueno, todavía, Cada vez menos, ya, bueno. No, yo digo, es un tema que se está debatiendo ahorita, qué tanto en realidad tiene poder los medios. O sea, sí influye. Y qué tanto se ha diluido. Pero sí influye, o sea, sí influye el hecho de que tú comentes algo y que tengas una cierta
autoridad, no sé si moral o al menos tienes una autoridad porque se te abre el micrófono y te dan el reconocimiento de que tú a la hora que tú lo digas no te van a cerrar la transmisión ni nada, ¿no? Hay cierta presencia. Claro, pero al final, digo, la palabra poder implica esa determinación sobre un pensamiento, sobre una forma, un modo, una situación, ¿no? Entonces, ya no es subyugar, pero sí es imposición eventualmente, ¿no? De un pensamiento que tú vas, pues, machacando todos los días. Pues es la parte ¿No? de la opinión pública o Claro, la ¿no? publicada. Alguien lo tiene que hacer. Claro, sí, alguien lo tiene que hacer, pero yo digo que también a ese que lo hace tiene que ser muy claro en que no sabe todo y que tiene que asesorarse, que tiene que buscar, que tiene que analizar, que Esa tiene parte que... de la humildad está muy canijo. Híjole, en todos ¿No? lados. Bueno. Es mucha A ver, soberbia. ¿por qué votar? Primero, votar porque somos parte de una comunidad, de una sociedad que tiene un derecho y que tenemos un sistema democrático. Eso que ni qué. O sea, por eso votamos. Y lo que sea. Pero es lo que hay. Ya es nuestro sistema. O sea, al final eso es parte de... Perdón, ánimo. Tenemos que... Pero sí, o sea, yo sí digo, votar es porque, por un lado, nuestra especificación del sistema político que tenemos, democrático, nos da como esa, ¿cómo se puede decir? Pues esa identidad de participar y de elegir lo que queramos nosotros. Y si elegimos mal, pues ahí van las consecuencias. Con los instrumentos con los que contamos, que... Bueno, sí, pero la bronca de los instrumentos que contamos también depende de la historia que hemos desarrollado en nuestras experiencias políticas, ¿no? Se dice pues que, por ejemplo, hablamos de que ¿dónde nace la democracia? ¿En qué lugar y en qué situación? Roma, Grecia, ahí es donde empieza la república. Bueno, ok, pero empieza la república continuando con una estructura de autoridad donde hay un personaje, un emperador o y que al final recordemos que el sentido de la democracia es que el pueblo es ciudadano, o sea, la persona es ciudadana. Pero en aquel entonces no cualquiera era ciudadano. Claro, por ahí va. No bastaba nacer ahí para decir, ya no, es ciudadano claro, a los 18 años. Por eso, pero la evolución de esto es, el ciudadano es el reconocido que tiene por un lado un derecho, una responsabilidad, pero tiene también toda una potestad dentro de esa. Es que vamos a entrar en broncas, porque ahí se la ganaban. Por eso. Aquí no hacen nada. Bueno, pero al Aquí fin... es automático. No trabajas, pero eres ciudadano. Claro. Ahora, ¿cuáles son los criterios actuales para ser ciudadano? Primero, una identidad de reconocimiento registrado como persona, ¿no? Está registrado. Una identidad, tu nombre, una zona geográfica donde naces y a partir de cierto criterio de pensamiento, es decir, de que eres capaz en tu responsabilidad, digamos así, cognitiva, volitiva, acción y de... Ahí viene, dices, a esta edad consideramos que pueden ser reconocidos, ¿no? El ciudadano es el reconocido, ¿no? Por la autoridad y en todo caso, pues por todos aquellos que conformamos la comunidad social, pues, o sea, la comunidad que hace alusión a esa identidad, ¿no? Entonces yo digo, por ejemplo, hablamos de que el ciudadano tiene la responsabilidad de hacerse presente y tiene la primera obligación y tiene la voz para hablar, ¿no? Tiene la posibilidad de hacerse ver, hacerse anunciar y postular ideas en beneficio de. Ahora yo digo, por eso un poco es, si nuestro sistema está basado en ese reconocimiento de la persona como ciudadano, que es quien también construye, y como lo dicen los políticos hoy, y eso no lo pueden negar, o sea, es el pueblo el que elige, por eso, pero el pueblo el que elige somos todos los que se consideran ciudadanos porque están reconocidos. Y ese reconocimiento pareciera
que es como una conveniencia dependiendo cuál es tu estatus, cuál es tu situación. Y entonces hay ciudadanos de una categoría y ciudadanos de otra categoría, no, y hay ciudadanos... Claro, tendríamos que ser así, pero realmente en el hecho, en el facto, somos ciudadanos categoriales, o sea, tenemos diferente jerarquización, ¿no? Y preferencialmente, pues a quién tratas de convencer. A la mayoría, donde está el grueso de la población. Claro, es decir, les das pauta por un elemento que dices, bueno, lo reconozco como ciudadano, pero también me conviene. Me conviene, pues órale, ¿no? Bueno. Pero entonces, sí, yo digo, ¿por qué participar? Pues por eso. Porque sí necesitamos ser conscientes de que también nosotros podemos, una de dos, reconstruir. Ya la palabra transformación está muy machacada, pero al final es eso, o sea, es darle un sentido que realmente tenga este beneficio para todos, ¿no? Este bien común. ¿Qué elementos cree que tienen que tomar en cuenta para poder ejercer su...? Primero que conozca a la gente. O sea, primero que sepa que es una responsabilidad. Okay. Y que es algo que es un derecho que tienes y que ejerciéndolo puedes hacer un cambio. O sea, primero conciencia personal, ¿no? Segundo, ¿qué quiero? Pues tengo que ver qué se postula, o sea, qué elementos están proponiendo. Y ahí viene lo segundo, es decir, más allá de un partidismo, más allá de un color, o ya sabes que ahora con todo eso, ¿no? De que si el color, que si no sé qué. Es una bronca porque la gente se apasiona por una persona o por un color, cuando tienes que apasionarte por un proyecto, claro, por una idea. No, y aparte... Las personas llegan a ser intrascendentes a un nivel macro donde afecta a todos. Ah, no, claro, pero... A todos. Sí, claro, pero aquí la cosa es ver que todo eso, todo ese elemento realmente no se... ¿Cómo se puede decir? No se desfigure. Al final, pues vienen muchas cosas que hay que tener en consideración, ¿no? Pero, por ejemplo, digo, ahorita me da un poco de paradoja, ¿no? Cuando hablas de sistemas, pues sí, de sistemas quizá económicos o estas expresiones de ideología, ¿no? Si eres comunista, si eres socialista, si eres capitalista, si eres, no sé. Yo digo, al final, toda sociedad, sea cual sea, lo que busca es que todos tengan un bienestar. De diferente modo lo hacen, ¿no? En teoría. No, digo, pero al final es parte de eso. O sea, su idea en teoría sería ir por el bien común. Claro, no digo que el bien común, pero sí el bienestar en general. Porque el bien común a veces tienes un poquito ese dejo de confusión, ¿no? Porque bien común no es que todos tengamos lo mismo. No. Y tampoco bien común es que todos tengamos el mismo estatus. Uh-huh. Sino es un bienestar que debemos todos asumir. Bueno, otra palabra. Bienestar que es distinto, ¿no? Un estar bien, pero que te implica una responsabilidad. Okay. ¿No? Porque una gente puede estar bien o en su estar bien está contento porque tiene trabajo, porque tiene una fuente de ingreso, pero no quiere decir que sea rico. Uh-huh. Pero está bien, o sea, tiene un bienestar que hay que procurarle con un trabajo, con una oportunidad, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces yo digo, al final todas incluso hasta el mismo, si quieren llamarlo así, comunismo, socialismo, busca eso, entre comillas, en una modalidad, pues. Pero claro, aquí se extrapolan los puntos de vista, ¿no? Por ahí escuchaba que decían, pues es que al final la clase media alta, dicen por ahí un comentarista, no me acuerdo quién lo dijo, ahí lo leí, dice, es que la clase media alta va a votar por los intereses que le convienen a ello, para que esté bien, para que tenga un bienestar, para que tenga un progreso, un desarrollo, como quieras llamarlo. Uh-huh. Y dice, y no se pone a ver a los demás, o sea, lo que a él le interesa es eso. Y si en consecuencia eso le hace bien al otro, que siga. Bien. Y si no, pues qué pena. Eso. Entonces dices, ¿por qué los empresarios en 6 años están mal?
Las grandes empresas transnacionales, los grandes inversores, y todos se quejan, 6 años, no sé qué, no sé qué. Pero tú ponte a analizar, y realmente han tenido mucho más productividad, mucho más ganancias. O sea, es paradójico. Pero es lo que se comentaba, decimos que muchas veces nos vamos y nos ponemos a nuestro nivel aquí, como para ir ubicando, y si en consecuencia esto ayuda a los de abajo, chido. Si no, pues bueno, yo ya resguardé, ¿no? No se piensa en el todo, se piensa en el bienestar. Uh-huh. Ahora, el de abajo, igual. O sea, si tú me das mi dinerito y me das eso, y yo puedo aprovechar, voy a aprovechar. Claro. Entonces ahí viene ¿quién gana? Pues quienes son más. Claro, pero aquí viene el problema, porque no es ¿cómo te dice? No es que estés suficiente, o sea, no es que estés nada más con esto, tendrías que pensar en lo otro, ¿no? Entonces, una persona que tiene un salario mínimo, que no está mal, pero que pues le padece y todos los días va al día y todo eso, tendría que buscar un mejor, ¿no? Bienestar. Uh-huh. Entonces, es ahí donde tendrías que ir empatando. Ni te vas hasta acá, ni te vas hasta acá, ¿no? O sea, porque dices, pues aquí ya me conformo. Me conformo con esto, ¿no? Y por eso ese criterio de el que es empresario, no, pues son flojos, son no sé qué. Porque o te vas hasta abajo o te vas hasta arriba, ¿no? Y eso extrapola, pues, para mi parecer, lo que vamos a celebrar el domingo. Que no haya extrapolación, o sea, es buscar ese punto de equilibrio que beneficie. Tristemente eso no nace de la población. No, pero o sea, sí. Sería genial que hubiera, que germinara desde, claro. desde la población, pero es algo que no va a ocurrir. Pero para eso estamos los que en teoría tenemos la responsabilidad también de hacer conciencia. La bronca es que ante tanta polarización... Claro, es difícil. Híjole. No, porque hasta nosotros estamos polarizados. La gente se apasiona por una persona o por un color. Sí. Y olvida lo que hay atrás de o más allá de. Y eso genera conflicto. El conflicto no es malo, los conflictos son buenos siempre y cuando exista un espacio para poder coincidir. Pero más que, fíjate, yo digo, más que hablar de conflicto es hablar de situaciones que pueden ser, digamos así, un poquito que puedan tener como una oposición, uh-huh. Pero no quiere decir que no puedan complementar. O sea, yo digo ahorita, por ejemplo, hay muchas, ¿cómo se dice? Muchas propuestas. Si yo gano, yo tendré que ver las propuestas que tú me diste, o que tú dijiste, o que tú expresaste, y retomar lo que va a poder empatar. Porque el conflicto, pues ya es un conflicto, ya es un choque, pues. Pero aunque estés en oposición, tú puedes sacar de acá lo que es como conveniente. Ahora, la oposición para eso sirve. Para poner en crisis una situación que pareciera normal o que se normaliza. Y que cuando te das cuenta que está normal, es como cuando la diabetes ya la tienes, no te das cuenta de que te está haciendo daño. Entonces tienes que oponer algo. Que es otra peculiaridad de la sociedad mexicana. Claro. Normalizamos todo. Y ese es un problema. Todo es normalizado ya. Esa es la diabetes que tenemos en la política. Está cañón. Ya no, o sea, ya te dan un madrazo y ya no te duele. Y ya después de que no te duele, te siguen dando el madrazo, pero no te duele. Entonces se invisibiliza la sociedad. Entonces, todo, o sea, eres todo. Insensible, eres falto de memoria, entonces ¿qué hacemos? No, pues tenemos que tenemos que hacer como esto, pues, hacemos? ¿no? Bueno. Yo fíjate, o sea, cuando escucho las críticas a López Obrador y digo, presidente, ok, perfecto, yo luego digo, oye, pero, a ver, 5, 6, 7 sexenios, o sea, ¿cómo vivíamos en ese momento? Sí, hemos crecido. Y dices, ¿y por qué no había como que este sentido de decir qué voy a hacer, ¿no? Y si lo había, a lo mejor era de otra manera. Uh-huh. Y sabías que era un partidismo exagerado, o sea, no había salida. Y sin embargo, ahí estábamos. Sí, teníamos progreso, sí, teníamos situación, sí. Lo que la hemos regado, hay que saber entender que se ha regado, o sea, lo hemos echado a perder y tenemos que recuperar para poder saber qué es lo que no tenemos que hacer. Entonces,
Pero sería tener una capacidad de autocrítica y autoanálisis. Eso es la cosa. En esa parte no la hay. Y eso es una... Por lo general la autoridad no es autocrítica. Pues digo, es el enfermo que se niega a estar enfermo. Sí, la autoridad padece y sufre de no ser autocrítico. Claro. Y de no poder retomar, dice, a ver, sí la regué aquí, claro. Vamos a ajustar el camino. No, y aparte es eso, no lo quiere ajustar porque viene de otros. Pues sí. Bueno. Entonces, sí. Adivine quién nos ve. A tu hermano. ¿En qué es? Un saludo a mi hermanito que está en China. ¿En China? ¿Pero qué es el pueblo? ¿Cuál es el ¿Cómo lugar? se llama el pueblo, carnal? Ya se me fue. Bueno, un gusto estar con ustedes de nuevo. Después de 2 meses, mis oraciones para que la gente vote responsablemente. El maestro Eric León nos manda saludos. Muchas gracias. Gracias. Cuando dice extrapólate, ¿quiere decir exacerbar? No, porque es ponerte en el polo extremo. Exacerbar ya es provocar. Exacerbar es picotear. Extrapolar es, yo no me muevo de aquí y tú te vas hasta allá. Quieras. Ajá. Es como una necedad que puede ser riesgosa. No quiere decir que sea mala, porque puedo poner mi posición. Claro. Pero a lo mejor no estoy viendo que sí puede haber un poquito de... Y tiene todo el derecho de ponerse en su posición. Y porque ya extrapolar te puede llevar a exacerbarte. O sea, decir, como no me muevo, pues ahora sí. Tengo que convencerte. No me muevo y tú pícale. Sí, pero de todas formas puede provocar eso. O sea, sí son dos cosas que pueden ir unidas, pero yo digo que cuando uno se extrapola es que se pone en una posición fija, determinada, y no se mueve, por más que le dices, ¿no? Y al contrario, puede tener como esta situación donde niega, ¿verdad? Como las razones o las otras partes, ¿no? Eso podría pues provocar ahora sí un enojo, una incidencia así de pues ahora voy contra ti, ¿no? Que es infantil, pero bueno. Pero ocurre, ¿no? Lo acabamos de ver, pues lo hemos visto durante estos... No, pero lo vemos en los discursos, ¿no? En las... ¿Cómo se puede decir? Como en esos foros de opinión, ¿no? Listo, bueno, ya nos caímos, pero ya nos levantamos. Algo pasó con la transmisión. Ya saben que los calores están fuertes y luego los... Sí, el aire acondicionado está jalando mucho aquí. Sobre todo... El cañón. Bueno, padre, ¿cómo podemos convencer a alguien que no quiere votar de que vote? Yo creo que convencerlo es complicado, pero sí poner los argumentos por los cuales es conveniente votar, ¿no? Yo creo que primero es eso, o sea, somos responsables en un ejercicio comunitario, social, en beneficio de todos, uno. Ese es el primer punto de partida, ¿no? Segundo, no es una consulta, es una votación. O sea, mi voto vale como un conteo que hace orientar una postura a alguien que yo apoyo para que pueda gobernar. Entonces, o sea, aunque unos digan, es que mi voto ni va a valer porque ni me conoce nadie. No, eso no se trata de eso. Estás contado, pues. Estás siendo parte de eso. Entonces, no es una consulta así como los salesianos, no, ya no digo nada más. Es una votación. Y eso implica una responsabilidad de que tú te hagas presente al menos para que tú digas, esta es mi opinión, punto. ¿Sí? Bueno, un saludo a Monse Ocadiz. Muchas gracias por vernos, Monse. Me da mucho gusto que estés por acá. Un alumno. Saludos, Monse. Pero ¿cómo lo convencemos? Bueno, entonces yo digo, primero eso. Primero que sea consciente. Segundo. No es consciente. Ok, no es consciente. Está, digamos así, como en la ignorancia.
No, una cosa es estar cegado. Cegado e ignorante. Oye, y otra cosa es no conocer, no ubicar. Entonces, primero hay que darle a conocer qué significa que eres tu ciudadano y que tú tienes una responsabilidad, ya no un derecho. ¿Obligación o derecho? Yo digo que es un derecho y una responsabilidad. Okay. Incluso hasta un deber. Okay. ¿Por qué? Porque es derecho porque soy ciudadano. Segundo, es una responsabilidad porque actúo con libertad para hacerlo. Y es un deber porque le va a beneficiar a mi comunidad, pues. O sea, lo que yo diga, lo que yo exprese. Ok, un saludo a Cristian Puente. Yo también te quiero mucho, Cristian. Lamento mucho la pérdida del Cruz Azul. Es un cruzalino así. Ya ves. El fútbol es como la política. ¿Y el penal fue el fraude o qué? No, el penal no, el árbitro. El árbitro. Bueno, regresemos a política, que está más tranquilo que la final de fútbol. Es ignorante. ¿Cómo lo convences de votar? Ok, entonces, primero darle a conocer por qué tienes este rol, ¿no? De responsabilidad, de derecho, de deber. Uno. Segundo, saber que tú como persona también te involucras en una transformación de tu comunidad. Es decir, trabajas, tienes una familia o tienes estás en un círculo de personas que también puedes y apoyas y te ayudan, y ese es un juego de relaciones. Uh-huh. Y tercero, que tu decisión que desarrolles va a ayudar o va a afectar un proceso. Entonces, implica eso, ¿no? Y después de ser claros, conscientes de eso, decir que votar te va a ayudar también a que tú manifiestes tu pensamiento, ¿sí? Entonces, con libertad tú dices, yo quiero y voto, y si quieres hacerlo público, lo haces público, no pasa nada. Una de las cosas que dice la gente que no quiere votar es, ¿para qué voto si no me consideran? No. Consideran que no vale su voto. No, es que es el problema. Y que además tienen la idea de, es que esto ya está arreglado, o sea... No, por eso. Ellas dos no. ya están arregladas, ya saben quién va a ser, y esto es un puro show que no sirve para nada. Pues ese es un error. No te dije que te quiero mucho, Monse, porque no quiero generar conflictos. Pero es eso, o sea, a ver, ¿por qué llegan a esas conclusiones previas a? ¿Cuál es el detalle? El hartazgo, la decepción, pero, a ver, desesperación. Dime, ¿cuántos millones de mexicanos van a votar por primera vez? El promedio son 11 millones de mexicanos. ¿Por primera vez? Por primera vez. ¿Ellos están al astargo de esto? Es que es lo que han consumido de papá, mamá, por eso, entonces sociedad. Lo que decíamos al principio, figuras como estos, ¿no? O sea, dices, fíjese ¿por que qué? No estoy tan seguro, porque los chavos ya no están consumiendo tanto medio tradicional como el de Ciro, como el de López Dóriga. No, pero... No les habla de ellos y no los ubican. Pero al final no los ubican, pero eso que dicen ellos lo repiten. Yo he escuchado, por ejemplo, tiktokeros y todos estos que hacen pequeñas cápsulas de YouTube, o que son pensadores jóvenes, hacen referencia a ellos. No citan, pero hacen referencia. Y entonces ahí es donde viene la bronca, porque uno, se extrapolan contrarios o a favor. Pero surgen esas ideas. ¿Y cómo las podemos...? Entonces ahí viene lo que yo quería comentar. Es decir, si tú tienes la responsabilidad de un ordinario de tu vida, que eres capaz de intervenir, pongamos un ejemplo, en una vida laboral, porque tienes una responsabilidad, a partir de ahí tú tienes que saber que esto que está en pequeño se traduce en grande cuando tú participas de la votación. Ahora, eso que decías, es que no me toman en cuenta. No, sí, se cuenta el voto. O sea, por eso decía, lamentablemente digo, los salesianos tenemos consultas, no tenemos votaciones. Uh-huh. Nosotros no elegimos a nuestro rector mayor a nivel universal de salesianos. O sea, hay un consejo, hay un capítulo y ellos ya hacen un ejercicio votar, pero no se pide de todos, sino del representante, ¿no? Dices, a ver, al final... ¿Y el representante viene de...? El inspector o el que es elegido. Y ellos son elegidos son elegidos, entre comillas, consultan
pero ya la conveniencia la ve el consejo. Ok. Entonces ahí ya, por mucho que tú quieras votar por uno, dices, este es mi gallo, y todos votan por él, si el superior dice no, pues no. Ahí es diferente. Entonces hay que empezar de trabajar, padre. No, porque nosotros no somos democráticos, o sea, no somos... pero para que ahí empecemos a dar cabezazos, padre. Ah, bueno, ok. pero entonces aquí viene lo siguiente. El voto, entonces, sí es contado, o sea, sí se toma en cuenta. Pues yo digo, si no vas con las ganas de decir, quiero elegir, no, pues va y al menos táchalo. ¿Sí? Sí, al menos, o sea. Que tu expresión sea ninguno. Ninguno. No me interesa, pero al menos. Horribles. Claro, pero al menos que se vea esa voluntad. ¿Por qué? Porque eres parte de esa sociedad, pues, y tienes esa responsabilidad. Digo, y si en chiquito lo puedes hacer, pues en macro. Hay países donde dicen o votas o no cobras. Ah, claro, pero ahí ya es otro tipo de dinámica, ¿no? Y también digo, es otro tipo de conciencia. Ahora, nosotros somos 130 millones, ¿no? Uh-huh. Es otro problema, o sea, no somos países pequeños, no es un país pequeñito, pues. Y está muy diversificado, no solamente cuestiones de economía, está muy diversificado en cuestiones de culturales, norte, centro, sur, sureste, noreste, o sea, sí se nota, hay esta diversidad que es muy buena y que cada una de esas diversidades pues sí tiene una fuerza, ¿no? No, es que luego esa diversidad genera división. Claro, entonces, el norte es muy diferente al sur, claro, y los dos son muy diferentes al centro. Pero fíjate que... Inclusive en el centro, si hablas de Querétaro, Hidalgo, México, uh-huh, o sea, sí, México, son diferentes. Son bien diferentes. Por eso te digo, pero esa complejidad te hace también saber que tú puedes hacer esa comunión con esas personas, independientemente de que tú vivas aquí o tú vivas acá. Y es el mismo país, pues, o sea, es un país que tiene un cierto criterio, una cierta identidad, y eso es lo que hay que hacer. Nos identificamos. Hace poco estaba leyendo un libro que se llama Sin Fronteras, uh-huh, de un... ¿qué es ese tipo? Noruego. Ah, ok. Y hablaba mucho acerca de el orgullo que puede sentir un noruego, ajá, de poder ver a otro noruego. Claro. O sea, decir, qué chido que estás en mi país y que eres parte de mi sociedad. Sí. Eso en México no se da. Pues es que, digo, Noruega, ¿cuántos millones de personas tiene? Sí, es una cosita muy chiquita. ¿No? Pero no nos sentimos orgullosos unos de otros. Lo que pasa es que también tenemos una historia, digamos así, muy, muy, muy rasposa. Pues la historia es de traición, todo el tiempo. Por eso. Entonces nosotros tenemos ese problema. Tenemos un problema, dice un autor llamado Zunzunegui, que estamos en el eterno enojo. Uh-huh. O sea, y además en un eterno enojo con nosotros, sí, con nosotros, con los demás. No, con nosotros. O sea, estamos enojados. Estamos enojados con los gringos. Peleados con los españoles. O sea, pero no solo despreciando a Centroamérica y Sudamérica. Claro, pero es consecuencia de una situación en la cual nosotros es que no tenemos identidad. No sabemos leer lo que, o no hemos sabido leer lo que implica, ¿no? ¿Qué es ser mexicano? Ajá. Y porque esa falta de identidad te lleva a tener falta de solidaridad. Que aunque digan que somos solidarios, la neta es que no. Es que no somos solidarios quizá a un nivel, ¿cómo te puedo decir? Como de... O sea, somos solidarios en cuanto a que lo que podemos dar lo damos, pero el problema es que no tenemos esa como capacidad de ver que lo que podemos dar se da plenamente bien, uh-huh, sino lo que sobra. Lo que sobra, ¿no? Te doy lo que me sobra, ajá, no lo que quiero dar. Ajá, y ese es un problema. Pero yo digo, sí, nosotros tenemos ese problema de estar enojados con nosotros mismos y en consecuencia de no comprender los signos y las realidades que nos marcan. Ahora, digo, independientemente de que podamos tener estos discursos, ¿no? De, por ejemplo, conflicto. No, ahorita surge el de Ecuador, por ejemplo, ¿no? Y dices, ok, ya, pasó. ¿Qué se tiene que hacer? ¿Cómo se tiene que desarrollar como una conciliación, una paz, ¿no? Entonces, debe haber una cierta regulación, pues, normatividad, ¿no? La hay con la ONU y con el tribunal, ¿cómo se llama? Se fue. Bueno, el tribunal de la ONU, Corte. La Corte y todo esto. Y yo digo, bueno, esos criterios son universales. En teoría. ¿No? Pero se aplican igual que como ciudadanos. Claro. De primera y de no segunda. De primera,
en los países es igual. Sí, pues ahorita, por ejemplo, si Ecuador hubiera agarrado la embajada de Estados Unidos, le hubiera ido, pero cañón. Pero claro, como la de México, claro, pues fue México. sí, Ahí pero aguanta. no, y al final es eso. Y ahora, ¿qué consecuencias va a tener para Ecuador? Pues muchas, pues al final es eso. O sea, sí va a haber consecuencias. Es un país mucho más pequeño, mucho más dependiente de cosas, de situaciones, de relaciones, ¿no? Quieras o no, sí hay una situación que como que te distingue, ¿no? Y ese es un problema después. Uh-huh. Porque viene ya todo lo que es el complejo de identidad, ¿no? El complejo de superioridad o el complejo de inferioridad, ¿no? Es que yo soy de aquí, yo soy de allá y ¿no? Padre. Pasa lo mismo. Regresemos a la votación. Por eso, pasa lo mismo en nuestras situaciones, por ejemplo, de regiones, ¿no? Y pasa lo mismo cuando nosotros no tenemos la posibilidad de entender que esto va a beneficiar a todos. Uh-huh. Entonces, pues si yo tengo un estatus y estoy en la zona, no lo sé, aquí en la Ciudad de México, en Miguel Hidalgo, Benito Juárez. Que en Miguel Hidalgo puedes estar en Polanco o puedes estar acá en Santa Julia. Aquí. Y es diferente. Entonces dices, ya es diferente. Sí, muy diferente. Entonces necesitamos ubicar eso. Pues te decía que a veces extrapolamos el interés del de arriba, está arriba. El interés de abajo, si es conformista, está hasta aquí. Y nunca va a llegar. Uh-huh. Entonces necesitamos leer a esa situación. Entonces tenemos que ser... Hay un principio que se llama solidaridad, ¿no? Que es un principio de la doctrina social de la Iglesia que dices, es que si no soy solidario, muy difícilmente voy a seguir. Okay. Porque no puedo yo solo. Sí, estamos hechos para estar entonces, en comunión la, con todos. La solidaridad es el apoyo mutuo, pero también es el apoyo correctivo, e incluso hasta exigente para poder salir adelante. No solamente es, yo te doy lanita ya, hazle como quieras, ¿no? Entonces, es ahí donde entra la conciencia para entender que mi voto vale porque estos elementos pueden moverse hacia allá, hacia una mejora, hacia un bienestar, hacia un ejercicio de conciencia, es decir, estamos bien, a niveles distintos, porque no vamos a estar iguales, ¿eh? Yo sí digo, nuestra sociedad estamos inmersos en una experiencia muy capitalista, muy neoliberal y todo, pero eso no quiere decir que no tengamos estos elementos. Y que no es que la solidaridad sí es un valor de los mexicanos. Yo creo que sí lo hemos vivido, sí lo tenemos, pero muchas veces no lo entendemos. Muchas veces pensamos que soy solidario contigo y entonces yo digo, si yo te hago un bien, pues ahora te toca a ti, ¿no? O sea, se busca la reciprocidad. Entonces, a veces incluso inmediata. Sí, ¿no? Puede ser ese el error que tenemos, ¿no? Es decir, te doy y me das, ¿no? Y dices, que eso no es dar. Y eso no es dar. Por eso la solidaridad tiene que ser como un ejercicio donde, ¿cómo decimos? Corresponsabilidad. O sea, se corresponde, pero no por una exigencia, una conveniencia nada más, sino porque es un beneficio para todos, pues. Okay. Entonces, creo que parte de eso también hay que ser muy claros en esta expresión de decir, la votación es un ejercicio también de solidarizarme con mi sociedad. Frases como de que lloren en tu casa, que lloren en la tuya. No, yo creo que eso no es, o sea... Pero son frases que... claro. Que no pues sí, el camarón que se duerme. Se lo lleva la corriente. O sea, son expresiones que pues surgen de una... ¿Cómo te puedo decir? De una vivencia popular y que no solamente aquí, en cualquier lado, ¿no? El oportunismo, precisamente lo que decíamos, ¿no? Un poquito el engaño, la mentira para que yo esté bien. Y ese oportunismo partidista que se creó muchos años, pues nos da en la torre porque ahora nadie cree en lo que se dice. Que es otra bronca, la gente no quiere votar porque no cree. Precisamente porque se ha cultivado esta idiosincrasia, ¿no? Donde dices, pues siempre me mienten, siempre me dicen y nunca hacen, ¿no? Ahora, promesas. La bronca es que también el mexicano cree que ser democrático es solamente depositar tu voto y ya. No, ser democrático es participación. O sea, es voto y después me agrego. O sea, también estoy consciente de lo que debo hacer. Entonces implica eso. Entonces, yo creo que es ahí donde nos falta también esa cultura
de la participación, ¿no? Porque, pongamos un ejemplo, ¿cuántas veces aquí en nuestro, digamos, ¿cómo se le dice, no? En nuestro entorno vamos a una junta vecinal? Ujú. Si es que hay. Si es que hay. Porque luego Ahora, ¿a quién eliges como jefe vecinal? Presidente de la cuadra. O sea, eso es lo que no hacemos, pues. Y él que se enlace Porque eso con la alcaldía. Claro, porque eso implicaría eso. O sea, te exijo porque tú me prometiste, te exijo, y todos los vecinos estamos de acuerdo y vamos a hacerlo. Okay. ¿No? Eventualmente. Y esa parte no la ejercemos. Pues no la ejercemos, no la ejercemos. Y por eso los famosos plurinominales que se hacen tontos también y que no sé qué y para qué los queremos, ¿no? Sí, en mucho también la falla de la política es parte de responsabilidad nuestra, porque votamos y decimos, yo ya cumplí. Sí, ya claro. como ciudadano yo hice lo mío. Sí. Cuando tendrías que darle seguimiento a cada una de las promesas, Claro. propuestas, comunicarte con el diputado local. Y claro, y es tu trabajo, por ejemplo. Como ciudadano. Como ciudadano, y porque a partir de eso, también en tu trabajo concreto, participas de esas situaciones, de esas leyes, de esas cosas que te van marcando. Y es que ahí se desencantan y dicen, no, eso es muy difícil. No, o sea, sí, ¿cómo me comunico con el No, diputado? pero no me refiero a que te comuniques con el, sino a que tú actúes desde tu frente, es decir, desde esta situación donde, por ejemplo, estás en tu trabajo y ves que no hay, no sé, algún beneficio, ¿no? Entonces, a partir de ahí, tú puedes hacer la participación, ¿no? ¿Por qué? Porque es tu parte, o sea, es tu vivencia también. Entonces, ¿A nivel gobierno cómo le haces? A nivel gobierno tendríamos que hacer todo un cambio de estructura burocrática, ¿no? Porque en teoría es lo que cada diputado tiene sus oficinas para que puedan hacer. Sí, pero fíjate, es eso. O sea, el diputado tendría que ir, tendría que trabajar. El diputado no es para irlo a ver, es para que él venga. ¿Por qué? En teoría es nuestro empleado. Sí, en teoría es nuestro empleado. Entonces, ¿por qué no le exiges eso? Pues porque no hay esa estructura mental, ¿no? Y tampoco hay esa forma de entenderse que un plurinominal tiene que ir al lugar de donde está haciendo ¿Será que estamos en una bronca de contubernio? Tú dame una lana que no te doy Claro, lana. pues eso es la corrupción, lo que decía, ¿no? Y que sigue todavía eso. Todos aquellos que se reciben apoyo de gobierno tendrían, entre comillas, o sea, yo te doy lana mientras no me estés fregando. Claro, puede ser. No lo sabemos, pero puede ser que sí. Está triste. Se llama corrupción. Somos solidarios en la emergencia, nos dicen por acá. Claro, muchas veces. En emergencia sí hay solidaridad, pero yo les digo mucho a mis alumnos, los del 17 fuimos muy solidarios un mes y medio. Al mes y medio ya lo soltamos y ahí arréglenselas. Claro. Y hay gente que todavía está en campamentos. Sí, es que te digo, o sea, 7 años. O sea, no es que no lo veamos, pero no estamos en corresponsabilidad constante. O sea, es difícil también, ¿no? Sí. Pero porque digo, vemos por nuestro Claro. Pero entonces ahí es donde viene toda esta cuestión de decir recuperar ese sentido que sí tenemos, pero que quizá no lo impulsamos de la mejor manera, pues. Okay. ¿No? Entonces para que vayan a votar, pues. ¿O no? Último mensaje. No, sí, vayan a votar. No, vayan a votar, independientemente de por quién sea. Claro, vayan a votar porque para principio, para que los que están arriba vean que sí podemos darles un buen susto, por lo menos. Claro. O sea que si algo le puede preocupar a un político es ver que su músculo es más débil que el del otro. Y aparte es eso, o sea, ese músculo debe ser bien claro y bien coherente. Porque... La coherencia es otra bronca. Uno puede decir una cosa y hacen completamente lo contrario en todos los niveles y uno dice, ay Dios mío, ¿dónde me vine a parar? Bueno, pero tendría que ser así, ¿no? Sí, la coherencia es uno de los más grandes valores que yo creo que deberíamos de tener, pero tristemente muy pocos lo ejercen. Y por eso existe una escuela de comunicación que, entre otras cosas, prepara a los comunicadores para investigar y auditar el ejercicio de poder. ¿Qué escuela es, carnal? Es mi hermano. Ah. No sé a qué escuela te refieres. Fue la tuya. Ok. Que ya votaron allá en China, mi hermano. No, sí, llevan ¿cuántas horas? ¿16 horas de adelanto? 14 horas. Pero en el sistema de votación electrónica en el extranjero se abrió hace 2 días para que todos los extranjeros que se registraron puedan votar. Sí, claro. Aunque no se suman hasta la hora de la hora del cierre de aquí en México. Qué bien que ya cumplimos
Mi cuñada Dice, que es que te mande tu dedito. venezolana. Ah, sí, mándame tu dedito. No, no puede. Pues. Le tomaste captura de la pantalla. Bueno, padre, último mensaje para poder convencer a aquellos escépticos, esos, ¿cómo les llaman? Los que no creen en nada. Bueno, es que no. Pues, ateos. No, ateos, porque no Ateos creen de en la Dios. política. No. Pues los que no creen son, pues en cierto modo, es que agnósticos no tanto, porque sería sin conocimiento, agnósticos, el que no conoce. Los que no quieren participar. Más bien los que no tienen la voluntad de participar, ¿no? Los que no se quieren sumar con la mayoría. Bueno, yo diría primero que tengamos esa claridad de que nuestro voto vale, uno, tiene valor. Segundo, es parte y somos integrantes de una sociedad a la cual le podemos hacer el bien con ese voto. Si lo nulifican, nulifíquenlo, pero vayan y háganlo. No quiere decir que sea el voto, no, eso no. Es, si no me convence nadie, pues a nadie, ya nadie, pero que márcale, que sepa que estás ahí. Claro. Porque es una manera también saber que estás ahí, ¿no? Y es una manera de protesta. Claro. Y por último, yo creo que es bueno siempre tener esa conciencia que te dé paz de saber que tú también estás involucrado y lo haces de la mejor manera. O sea, que también tengas esa serenidad de decir, pues lo quiero hacer para hacer un bien, ¿no? Claro. Entonces, pues ojalá y puedan, y los que están todavía reacientes a esto de no quiero, y pues ojalá y que consideren que eso puede favorecer, ¿no? A la comunidad, a la sociedad y a uno mismo, al final. Y bueno, pues recuerden que después de la votación México seguirá siendo México. Claro. Todos seguiremos siendo mexicanos, vamos a compartir el mismo espacio. No se peleen. No, eso No creo se que... peleen, No, yo creo que eso es como... Que sea una jornada Iba a ser pacífica, una mala tranquila. analogía, es como la final de fútbol, pero no es así. No, porque ni siquiera tanto, ¿no? Digo, yo creo que fue una final controversial, pero no fue una final, ¿cómo se puede decir? Violenta, ¿no? Digo, no. O sea, lo que es. Hubo detallitos ahí. Detalles, pero pues es como en todo, ¿no? Esperemos que en la jornada electoral no existan pacífico y que todo ha sido tranquilo. muy complicado. O sea, ayer mataron todavía un candidato y Coyuca de Benítez. Pero mira ahí, bueno, ya, eso ya sería... Pero bueno, recuerden que después de la votación seguiremos siendo mexicanos, todos compartimos espacio, todos tendremos el mismo gobierno, todos sufriremos o gozaremos de la decisión que tome la mayoría. Entonces no se peleen. Y aparte, hay que asumir que hay cosas que tenemos que seguir trabajando, pues, o sea quien sea, hay que seguirle. Sí, y hay personas, es que llega un comentario de Mons, es inevitable no pelear con argumentos como los de un alumno que tenemos por ahí. El problema es que no hay argumento, o sea, se cierran los oídos. Eso es extrapolarse y eso es exacerbar. No puedes cerrar los oídos a nada, incluyendo, supongamos, a usted le gusta Miguel, el escritor Miguel Zunzen. Zunzunegui. Y tiene un libro muy interesante, bien chiquitito. Sí. Folleto. El mito de las transformaciones. No, Revolución de Dios. Sí. No es una lectura que uno diga, soy feliz como católico leyéndola. No, ni tampoco la otra. Pero... Ninguna porque te contraría. Pero eso no quiere decir que no lo escuche. No, claro, hay que saber. Si me convencen sus argumentos, gracias por ponerme en crisis, porque eso me puede fortalecer. Claro. Una vez que encuentre el contraargumento, me fortalece ante lo que tú dices. Claro. Pero si te pones sordo a los comentarios de cualquiera, pues te niegas el derecho a crecer. Te ciegas por completo y no sales de terco, vaya. Pero se vuelve una postura dogmática, fija, determinada y poco clara, porque al final ese argumento no tiene la solidez. Claro. ¿No? Claro. Entonces dices, es decir, como decíamos, o sea, si yo no me percato de que no estoy teniendo un buen desarrollo, por ejemplo, en esta cuestión, conocimiento, lo que fuera, pues tengo que abrirme a ubicar qué es lo que sí se puede hacer. Entonces, es como le decíamos, el enfermo que se niega a estar enfermo. Es el obtuso, ¿no?
el terco, el cabezón, ¿qué hace que, cuál es el problema? Pues que hace que te quedes fijo. Y quedándote fijo, no vas a hacer nada. Entonces, a veces esos dogmatismos que vamos creando nos van dando en la torre, pues. Sí, claro. Y es triste porque la persona no crece. No crece, y no deja crecer a los demás, porque te impide, o porque te obstaculiza, o porque ya te puso todo enojado y reaccionas. Y si a eso le suma que hay gente que es soberbia, pues para que vean, ya no me digas. Bueno. Ya va a parecer terapia esto. Entonces, les invitamos a votar. Voten, por favor, Montserrat, ya no saques estos temas. Sí. Que ya nos íbamos y ya nos alargamos. Muchas gracias. Pues bueno, el próximo viernes. Sí, le vamos dando. Hablamos del resultado de las votaciones. Hacemos comentario de lo qué pasó. Traigo té. Sí. Para hablar del resultado. Sí, agüita porque hace mucho está calor. muy complicado. Pues muchas gracias por acompañarnos, padre. ¿Qué pasó ayer? Vamos a llamar a ese programa. ¿Qué pasó ayer? ¿Qué pasó ayer? No te acuerdas de lo que pasó ayer. ¿Qué hiciste el domingo? ¿Qué hiciste? ¿Cómo quedó el domingo? Bueno, muchas gracias. ¿Mensaje parroquial? Mensaje parroquial, pues estamos en cierre ya de algunos semestres, de carreras semestrales. Psicología ya está cerrando, estomatología cierra en unos cuantos, 2 semanitas más. Entonces estamos cerrando ya el periodo semestral. Ojalá que se aproveche de la mejor manera para los estudiantes, para los profesores. Los cuatrimestres continuarán. Todavía un mes y medio más, ¿no? Por ahí sí. Sí, vamos a la semana 3, vamos para la 4. Y van a empezar parciales, parcial, ¿no? Entonces pues, también para que le echen ganitas ahí. Y también pues invitarlos, si hay alguna persona que esté interesada en la cuestión de la universidad, pues estamos en tiempo para inscripciones, para desarrollo de aceptación de alumnos, ¿verdad? Las diferentes carreras que tenemos. Estomatología, psicología, pedagogía, contabilidad, administración, derecho, comunicación, diseño de animación digital, maestría en educación educativa, maestría en amparo. Vamos a sacar una especialidad en criminología y criminalística y vamos a echar a andar otra vez este diplomado en mercadotecnia digital. Y estamos planeando el de filosofía y comunicación. Ese le da mucho gusto. Claro, sí. No, y también estamos hablando de preparar todo lo que es como una reingeniería, ¿no? De todo lo que es algunos planes de estudio que están haciendo. Estamos por cambiar planes de estudio en carreras de comunicación. Pues más que darle fortalecimiento, una renovación. Ojalá y que quien esté interesado ahí, de los que nos escuchan, díganles, vengan, infórmense y aquí estamos. Bueno, pues muchas gracias. Nos vemos el próximo viernes, primero Dios. Montserrat, nos vemos el próximo lunes, creo yo también. Y bueno, pues un abrazo, muchas gracias. Nos vamos para que se oye un poquito la cabina para el siguiente programa. Claro, porque aquí hace calor. Porque los humores se quedan. Bueno. Ánimo, felicidades. Muchas gracias. Saludos. Saludos. Esto fue En el Nombre del Padre. Espacio para conocer el mundo místico de la Iglesia, su vida, sus libros, su espíritu y humanidad. Con el doctor Jesús Ramón Pasarán Cano, rector de la Universidad Salesiana, y David Romero. En el Nombre del Padre.
it.